El empresario millonario queda impactado al ver a la CEO negra expulsada por seguridad. La escena parecía sacada de una película de suspense que nadie esperaba ver en pleno centro de Ciudad de México. Daniela R. Martínez, la poderosa CEO afrodescendiente de Banco Avance, la mujer que había transformado el banco en uno de los más importantes del país, estaba parada frente a las puertas de su propio imperio y no lograba entrar. Su tarjeta de acceso, esa que abría cada rincón del edificio, mostraba en la pantalla un frío mensaje: acceso denegado. Los guardias de seguridad, con el ceño fruncido y mirada rígida, le bloquearon el paso sin explicación. Daniela sintió cómo un nudo le estrangulaba la garganta. ¿Por qué la estaban excluyendo? ¿Por qué la mujer que había puesto horas, sueños y sudor para construir Banco Avance estaba frente a su propia oficina, convertida en un extraño para los suyos? El vestíbulo, usualmente vibrante, con la energía del éxito, estaba helado. Daniela respiró profundo, buscando aire, pero le costaba. Un hormigueo en las manos la delataba. Estaba temblando, y no de frío, sino de un miedo que se le metía hasta el hueso. Ella no reaccionó en público, aunque pudo escuchar los murmullos desleales que brotaban entre las personas a su alrededor. Rostros conocidos, colegas cercanos, ahora parecían sombras. Se cruzaban miradas furtivas y sonrisas falsas, como cuchillos invisibles que la atravesaban. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó con el pecho apretado. Su instinto gritaba traición. En un instante, la escena cambió. Las voces se convirtieron en ecos lejanos, y en su cabeza creció una oleada de desconfianza. Cada paso suyo resonaba más fuerte que nunca, pero no por el piso, sino por los ojos que la observaban. ¿Cuántos de ellos quería verla caer? ¿Cuántos estaban detrás de esta jugada sucia? La mujer acostumbrada a mandar ahora sentía que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Sin perder la compostura, sacó el celular con manos que apenas podía controlar. Marcó a Mariano Pérez, su abogado de confianza, un tipo implacable, el único en quien confiaba ciegamente. Mariano, algo está pasando. Mi tarjeta fue desactivada. No puedo ni poner un pie dentro, dijo con la voz quebrada, pero firme. Las palabras de Mariano llegaron calmadas, pero llenas de urgencia. No estás sola, Daniela. Esto no es un error. Alguien quiere sacarte, y pronto. Vamos a destapar cada secreto que intenten ocultar. Prepárate. La batalla apenas comienza. Mientras colgaba, sintió a su alrededor cómo el vestíbulo se convertía en un campo minado. No solo se trataba del control del banco, era algo más profundo. La transferencia de poder que ella había aprobado, ese paso que la legitimaba como líder, parecía haberse convertido en una farsa. Una conspiración silenciosa burbujeaba debajo de la superficie, y cada aliado suyo parecía ensayar su caída con sonrisa fingida. El cuerpo de Daniela era pura tensión. Su corazón latía con fuerza, golpeando en sus oídos, mientras pensaba en quienes creía sus amigos, hoy actores ocultos de una traición brutal. ¿Podría confiar en Mariano? ¿O él también tendría un secreto? La pregunta retumbaba sin respuesta. Frente a la multitud expectante, con ojos clavados como dagas, Daniela sintió que con cada paso que daba, jugaba con fuego. Estaba en el ojo de la tormenta, donde todo puede acabar en ruinas o renacer en victoria. Pero en ese instante,
Lo único claro era la incertidumbre. ¿Lograría recuperar el control o se desplomaría para siempre? Solo el tiempo lo diría. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La presión era palpable, como un ladrillo apretado contra el pecho de Daniela, mientras sus pasos resonaban. Cada susurro a su alrededor parecía transformarse en dagas afiladas, puntadas de traición que le atravesaban la piel. La multitud no solo observaba, consumía cada momento de su desamparo con una intensidad voraz, con miradas cargadas de morbo y expectativa. De repente, un grito desgarrador rompió la tensa atmósfera, desatando una explosión de caos en el vestíbulo. Una mujer con un rostro pálido y rasgos distorsionados por el horror apareció a su lado. «Era un secreto. No lo sabía, Daniela. Te lo prometo», gritó, con los ojos desorbitados, antes de desplomarse en el suelo. La multitud se separó como agua, formando un círculo alrededor de la escena. El corazón de Daniela se detuvo un instante. Reconocía a esa mujer. Era Laura, su asistente personal. La joven siempre había estado a su lado, pero la mirada de pánico en su rostro era como un eco de sus propias dudas. «¿Qué hiciste, Laura?», preguntó, aunque su voz temblaba. Aún aturdida, Daniela se agachó, buscando entender lo que había desatado esa crisis. «¿Qué sabes? ¿Qué secreto?». La ansiedad la consumía, pero sabía que debía mantener la calma. Con movimientos rápidos, varios colegas recogían a Laura, mientras otros simplemente se mantenían al margen, miraban con curiosidad, evaluando la situación. Laura se irguió, aún temblando, pero un brillo de determinación apareció en su mirada. La transferencia no era solo un cambio de poder. Hay documentos que están fuera de lugar, algo que se tejió detrás de tu espalda. Su voz se desvaneció mientras un murmullo creciente llenaba el aire. «Eran ellos, Mariano. Él está detrás de todo esto». «Cállate», gritó uno de los guardias, intentando sofocar el escándalo, pero ella ya había desencadenado la tormenta. «Mariano». La revelación golpeó a Daniela como un mazo. «No puede ser». La traición tenía el sabor amargo del veneno. «¿Cómo puedes estar segura?». «Vi el archivo, una entrega especial, conexiones con los accionistas. Ellos quieren desmantelarte y él es su hombre dentro», afirmó Laura, temblando. Daniela sintió el suelo desmoronarse otra vez. Las palabras de su asistente se movían como una sombra voraz, un complot más grande, más oscuro de lo que jamás imaginó. La multitud no se había calmado. Murmullos se convirtieron en rumores, rituales de traición en el gran escenario de su vida. «Es una locura», gritó alguno. «Oh, no lo creo», decía otra. Los aliados de ayer ahora parecían circunstanciales, réplicas de un teatro donde ella había sido la protagonista, sin saber que las luces estaban disparadas contra ella. Su cabeza giraba, cuestionándose qué parte de su realidad era verdadera. ¿Podía realmente confiar en Laura después de todo? ¿O también era parte de este elaborado juego? La tensión se hizo física, una presión intensa que la hacía sentir atrapada.
Daniela sintió que cada aliento la llevaba al abismo de la traición. Las paredes que una vez la respaldaban, ahora se volvían su cárcel. Y así, entre el torbellino de confusión, levantó la vista hacia los rostros que la rodeaban, la mayoría con sonrisas llenas de fiebre anticipando su caída, y supo que la batalla comenzaba en su mente. Pero en el fondo, un nuevo resplandor esperaba. Una chispa de rabia y resolución iluminó su interior. Con determinación renovada, miró a Laura. «Necesitamos esos documentos», susurró con firmeza. «Y los voy a encontrar. Nadie me podrá quitar lo que he construido». Los ojos de Laura se abrieron, comprendiendo el peso de su decisión. Aunque el camino estaría lleno de obstáculos y peligros, Daniela supo que el verdadero juego apenas comenzaba. La tensión en el aire se volvió casi eléctrica, un signo de que cada alianza y cada enemigo quedarían al descubierto. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que esta vez no sería solo un juego de poder. La batalla personal tendría repercusiones que atravesarían mucho más allá de su carrera y la estructura del Banco Avance. El tiempo de la verdad se acercaba, y en cada sombra que la acechaba, un nuevo secreto se escondía, listo para desatar el caos en el imperio que había construido. ¿Estaría preparada para lo que vendría? Solo el próximo movimiento podría responderlo. La presión aumentaba, como si el aire se volviera más denso y cada aliento se convirtiera en un esfuerzo. Daniela se aferró a Laura, su asistente, mientras una marea de murmullos y miradas acusatorias giraban a su alrededor, como un tornado de incertidumbre. «Necesitamos esos documentos», ordenó, su voz cortante, pero el corazón le latía descontrolado, presagiando el caos que estaba por venir. De repente, un escalofrío recorrió su espalda cuando Daniel, un ex colega de mirada afilada y sonrisa engañosa, emergió entre la multitud. Su presencia era como un faro oscuro, y su mirada fija en Daniela la hizo sentir vulnerable. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó helada. Daniel alzó una mano, sacando con velocidad un dispositivo del bolsillo de su chaqueta. «Esto tiene que ver con la verdad detrás de Banco Avance», gritó, antes de presionar un botón. La pantalla de su dispositivo se iluminó, revelando un video en vivo. Daniela sintió que la sangre se le helaba cuando vio a un grupo de altos ejecutivos de su banco, incluidos aquellos que una vez consideró amigos, reunidos en una sala oscura. Sus rostros reflejaban un aire conspirativo, mientras debatían un plan para derrocarla. «Si logramos debilitar su posición en el Consejo, nadie estará dispuesto a apoyarla», decía una voz familiar. Era la de Mariano. El rugido de la multitud se convirtió en un eco ensordecedor. Un frío inexplicable la envolvió mientras entendía la magnitud de la traición. Todo era un montaje, y la estrategia de Mariano estaba diseñada para destrozar su imperio y abrir paso a un nuevo liderazgo, el suyo. Los ecos de sus palabras resonaban en su mente, repitiéndose como un mantra. Eran ellos. «Pero hay más», continuó Daniel, mientras todos los ojos estaban fijos en la pantalla. «La misma persona que está detrás de esta conspiración es tu propia madre». El impacto fue como un latigazo en su pecho. La multitud contuvo el aliento. ¿Su madre? La mujer que había sacrificado tanto para darle una vida mejor, alguien cuya conexión siempre había mantenido en la sombra por su misterioso pasado.
Daniela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si estuviera a punto de caer al abismo de una verdad inimaginable. «Cállate», murmuró, incapaz de procesar la traición que le habían lanzado con tan frialdad. «¿Tu madre? ¿Qué quieres decir?», susurró Laura, horrorizada, mientras Daniela intentaba aferrarse a la realidad que se desmoronaba. Daniel, con una sonrisa gélida, continuó revelando detalles que desgarraban su mente. «Tu madre es la verdadera mente maestra detrás de todo esto. Siempre lo ha sido. Cuando descubra la traición de Mariano, lo usará para eliminarte sin piedad». El aire se volvió irrespirable. Las caras de los compañeros de Daniela se convirtieron en máscaras de juicio. Navegaba por un campo minado de miradas críticas y dentro de ella un torrente de emociones la arrastraba hacia el vacío. ¿Había estado tan ciega? ¿Eran Mariano y su madre parte de un juego más grande en el que ella solo era una peón? El estupor de la revelación hizo que el vestíbulo girara a su alrededor. Daniela respiró con dificultad, atrapada entre la incredulidad y la rabia, mientras una pregunta pesada se decía en voz baja. ¿Podría haberse olvidado de su madre en su ambición por el éxito? Todo lo que había construido, todo lo que había luchado, ahora se sentía más a la deriva que nunca. Una risa burlona rompió el silencio. Era Mariano, que se había acercado a la escena, los ojos llenos de una satisfacción perturbadora. «Oh, Daniela, te lo dije, el poder no se regala, se toma por la fuerza. Pequeña, estás en el tablero, pero este juego no es para ti. Estás sola». La desolación se apoderó de ella, pero lo que ardía en su interior era algo más, la chispa de la venganza. Con un grito ahogado, Daniela se plantó ante la tumultuosa multitud, lista para enfrentar cada traidor. Su corazón palpitaba como un tambor de guerra, mientras entendía que lo que estaba en juego no era solo su posición, sino su vida misma. La batalla apenas comenzaba. ¿Quién ganaría en este juego mortal? Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar. Con cada adversidad, la oscuridad se acercaba más a su mundo. Pero en esa adversidad también había una luz, una nueva determinación. Lo que iba a descubrir sobre su madre podría ser devastador y liberador. Ahora la pregunta era, ¿estaba lista para descubrirlo? La tensión en el aire era casi tangible, como si cada corazón en el vestíbulo latiera al unísono. Daniela sintió la presión del silencio. Estaba a punto de hacer un movimiento decisivo, pero la sombra de Mariano y el eco de la traición la mantenían en alerta. «No me dejaré vencer», murmuró para sí misma. Pero antes de que pudiera tomar la palabra, un sonido estruendoso interrumpió la balanza inestable. Fue un disparo. El eco resonó por la sala, atravesando la atmósfera cargada de traición. El tiempo se detuvo. Cada mirada se amplió en terror. Daniela se inclinó instintivamente, buscando refugio, cuando a su lado un grito desgarrador partió el aire. Laura se desplomó al piso, una mancha de rojo surgiendo en su blusa blanca. «¡No!», gritó, su voz ahora rota. Atravesó la habitación como un cuchillo. La multitud se dispersó. Gritos y murmuraciones llenaron el espacio. La realidad se torció. La explosión de caos sacudió a Daniela como un golpe físico.
Cada rostro que una vez conoció ahora era un espejismo, mezclado con la confusión y el horror. Sintió el frío metal de un secreto desvelándose en su estómago, impredecible y devastador. «¡Está herida!», exclamó un colega, mientras intentaba estabilizar a Laura, que yacía tambaleándose, con la mirada perdida en el vacío. La sangre brotaba con insistencia. Desesperada, Daniela se acercó, pero la escena era una tormenta de pánico y traición. De entre la multitud, Daniel se acercó. Su mirada calculadora permanecía fija en Daniela, disfrutando del horror que se desarrollaba ante sus ojos. Esa es solo una muestra de lo que ocurre cuando traiciones a los que están dispuestos a jugar fuerte, dijo, su tono victorioso resonando entre los gritos. Laura, luchando por tomar aire, respiró entrecortadamente, con un destello de comprensión en sus ojos. El documento no era solo un cambio de poder, Daniela, balbuceó, cada palabra golpeando con el peso de una revelación inminente. Está relacionado con tu madre. Daniela se giró hacia Laura, buscando entender. ¿Cómo sabes eso? Pero el rasguño en su voz se ahogó en el eco del pánico. Es más complicado de lo que parece. Laura trató de levantarse, pero el dolor la llevó de regreso al suelo, y en un último esfuerzo, sus palabras emergieron con dolor. Tu madre no es quien crees. Ella ha estado trabajando en las sombras. Siempre lo ha hecho. Fue como si un rayo de luz atravesara la penumbra. Lo que había construido sentía que se desmoronaba bajo sus pies, y simultáneamente, el aire que respiraba se volvió intolerable. Una verdad cautiva, un secreto familiar que era una espiral de mentiras, ahora salía a la luz. «¡Cállate!». Mariano se acercó, sacando un arma, sus ojos repletos de odio. «No puedes dejar que hable. Es un juego que no entiendes, Daniela. Tu madre no merece tu lealtad». Instintivamente, el mundo se redujo a la figura temblorosa de Laura en el suelo, rodeada de sangre y murmullos que se desvanecían a su alrededor. Se trataba de ti, de tu vida, y de un riesgo que nadie podía permitir. Mariano ha estado manipulando todo, asegurándose de que creyeras que eres la dueña de este lugar. Pero no sabes lo que realmente está en juego. El impacto de sus palabras resonó en cada rincón de la sala. La revelación fue como un eco en el vacío, y con la mirada del mundo entera fija en ella, Daniela sintió cómo su vida se descarrilaba. Cada aliado se transformó en un enemigo potencial. Cada sonrisa era ahora una trampa. «¿Qué hay de mi madre?», exigió, aferrándose a la urgentísima necesidad de respuestas. «¿Quién es realmente? ¿Qué estás ocultando? Ella es parte de esto», reafirmó Laura, con la voz apagándose cada vez más. Su fuerza se desvanecía. «Todo lo que has construido, cada paso que has dado, es un hilo en un tapiz más grande que nunca imaginaste. Y ellos están aquí, listos para sacar el trono de debajo de ti». Daniela miró hacia alrededor, sintiendo el monstruo del miedo asomarse. Entendía que el camino apenas comenzaba, pero el panorama era más oscuro de lo que jamás había imaginado. En un giro súbito, Mariano levantó el arma, apuntando no solo a ella, sino al caos que lo rodeaba. «Es hora de ver de qué estás hecha, Daniela, y de descubrir a quién realmente perteneces». Ella retrocedió. El mundo congruía en un solo punto: su madre, entrelazada en una red de intriga y avaricia. Las revelaciones la dejarían paralizada, o la llevarían a una venganza que sin duda cambiaría el rumbo de la batalla que se avecinaba. Un eco lejano de su respiración,
como un tambor de guerra. Hoy no se trata solo de poder, susurró entre susurros temerosos en el vestíbulo. Se trata de la verdad, y no puedo esperar a desenterrarla. En ese instante, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, un clamor de gritos resonó. La multitud se dispersó aún más, y una figura encapuchada apareció en el umbral. «¡No! ¡No pueden hacer esto!», dijo, su voz vibrante, y con un rápido movimiento destapó un secreto que cambiaría todo. Un documento, el cual contenía la clave para desvelar la verdadera identidad de Laura y la conexión que mantenía con el oscuro pasado de la madre de Daniela. La sala se congeló. Todos los ojos se fijaron en ella, y un silencio mortal se apoderó de la escena. La verdad estaba a punto de ser revelada, y así el verdadero juego comenzaba. La sala se congeló, como si el tiempo hubiera decidido detenerse ante la inminente revelación. Los rostros del público estaban pintados de asombro, y el eco del silencio se hacía cada vez más pesado. La figura encapuchada había destapado un documento, y su contenido prometía ser la chispa que encendía. Daniela sintió que cada latido de su corazón era una bomba de tiempo, lista para estallar. Esto es lo que realmente pasó», dijo la figura, deslizando el papel hacia Daniela. Las manos de ella temblaban, no sabía si por miedo o por la urgencia que emanaba del papel. «La verdad está aquí». Con un movimiento repentino, descubrió su rostro. Una mujer de rasgos familiares, tan parecidos a los de Daniela que el aire se le escapó de los pulmones. «Marta», murmuró Daniela, sin poder contener la incredulidad. «¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo?» «Lo que debes saber no es solo sobre tu madre, sino sobre todos los que están aquí», respondió, su voz grave resonando con un eco de determinación. «He estado en la sombra, observándolos. Mariano, Daniel, son solo piezas en un juego mucho más grande». Una revelación oscura se deslizó como un susurro a través de la sala, y los murmullos se alzaron como un coro ansioso. Un trino de adrenalina recorrió el cuerpo de Daniela. Cada palabra de Marta parecía capturar una parte de su ser, como si la tierra misma se abriera para revelarle secretos que había ignorado toda su vida. Marta prosiguió, mirándola intensamente. «Tu madre y yo hemos compartido un pasado que jamás imaginaste. La traición corre en las venas de nuestra familia. Todo esto es un plan para tomar control no solo de Banco Avance, sino de todo lo que ella ha construido por décadas». El aire se volvió irrespirable. Daniela sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Mi madre también? La incredulidad se dibujó en su rostro, mientras la confusión llenaba cada rincón de su mente. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque no sabía en quién confiar. Hubo un tiempo en que creí que tu madre había cambiado, pero ahora sé que la ambición la consume», dijo Marta, su voz temblando como una hoja en un viento incontrolable. «¡Cállate!», gritó Mariano, amenazante, apretando la pistola que sostenía. «No permitiré que sigas con tus mentiras. Esto no es un teatro». Fue entonces cuando el giro se tornó aún más impactante. En un giro fulminante de la mano, Marta desenmascaró un segundo documento, más revelador aún, y sus palabras se convirtieron en un puente de secretos. «Por eso estoy aquí, Daniela. Mi madre es tu madre. Eres una heredera. Todo este tiempo te han mentido. La riqueza que creías que era tuya es mía. Todo lo que crees saber es una mentira». Un grito rasgó el silencio. La verdad golpeó con la fuerza de un huracán.
El vestíbulo estalló en caos, mientras las miradas se dirigían a Daniela, ahora despojada de su poder en un solo instante. No, no, esto no puede ser. Su voz temblaba, ahora más vulnerable que nunca. Las traiciones se entrelazaban como serpientes, y cada persona en la sala, antes un conocido, ahora se convertía en un posible enemigo. El último hilo que la mantenía unida a su madre se desvanecía, y con él su identidad. ¿Qué vas a hacer, Daniela?, resonó la voz de un Daniel burlón, mientras las risas crueles comenzaron a mezclarse con el llanto. Todo está perdido, murmuró Laura, apartada, con lágrimas en los ojos. ¿Realmente puedes con esto? No, esto es solo el comienzo. No puedo dejar que me roben lo que me pertenece. La batalla apenas comienza, y lo que descubramos a continuación alterará todo lo que creía saber. Los ojos de Daniela estaban ahora ardiendo de una nueva determinación. Pero ¿qué precio tendría su verdad? Y mientras el caos reinaba a su alrededor, una sombra se deslizó detrás de Mariano, un rostro conocido, su madre, que con una mirada helada comenzó a avanzar, desatando una oleada de temores aún más profundos. La verdadera guerra estaba por comenzar, y ella ni siquiera sabía en qué bando se encontraba. La sala vibraba con un gancho tenso, como si el aire enrarecido fuera a estallar en 1000 fragmentos de ira y sorpresa. Daniela sintió el sudor perlado en su frente. Un manto de calor helado envolvía su pecho. Su madre avanzaba con una gracia fría, sus ojos como dagas, goteando desdén. La multitud contenía la respiración, mientras el caos amenazaba con desbordarse. La tensión era una cuerda tensada, a punto de romperse. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes algo de esto? La desesperación se entrelazaba con la confusión, cada palabra chisporroteando de angustia. Siempre he estado aquí, Daniela, siempre, respondió su madre, su tono calculado y feroz. Pero esas palabras no calmaron el torbellino en su interior. Mientras la multitud murmuraba, su madre continuó avanzando, y algo en su mirada, luminosamente helada, detuvo el tiempo por un instante. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniela. Esto fue inevitable, dijo su madre, con un giro en sus labios que hacían eco a una risa apagada. Creías que tenías el control, pero nunca entendiste el verdadero poder que corre en nuestras venas. La revelación comenzó a sentarse sobre ella como una pesada piedra, y cada voz en el vestíbulo se volvió un murmullo distante. Las palabras de Marta retumbaban en su mente. Eres una heredera. ¿Acaso su madre había estado manipulando todo desde las sombras? Pero lo que sucedió a continuación hizo que su corazón se detuviera. Su madre levantó la mano y de su abrigo negro extrajo un pequeño dispositivo negro, pulsando un botón que iluminó la sala con un veneno inquietante. Y todo este tiempo ha sido un peón en mi juego, declaró, los ojos centelleando con una sabiduría antigua y oscura. De repente, las paredes de la sala comenzaron a vibrar con un leve zumbido, un eco ominoso que se intensificaba. ¿Qué has hecho? La voz de Daniela tembló, sintiendo que el mundo se trastornaba a su alrededor. En ese momento, las pantallas en las paredes parpadearon y revelaron imágenes de la vida reciente de Daniela. Cada movimiento, cada decisión en su camino hacia el éxito, grabada sin su consentimiento. Cada vez que pensaste que tenías el control, yo te observaba. Todo esto forma parte de mi legado.
Su madre continuó con frialdad, mientras las caras de los asistentes se tornaban pálidas. Fue entonces cuando estalló la verdad. Detrás de la fachada de la imponente CEO, siempre había estado el intento de su madre por proteger su propio imperio a toda costa. No solo temía que me traicionaras, temía perder lo que he construido, nuestro linaje, en manos de un extraño. El sonido del zumbido resonaba como un latido ominoso. Eso no puede ser. El horror crecía en el corazón de Daniela. Sus aliadas, todas las personas a su alrededor, se miraban en un silencio petrificado. Un murmullo se aglomeró alrededor. Con un giro brusco, Daniela se enfrentó a Mariano, quien había estado observando con una mezcla de triunfo y malicia. «Eres solo un peón en el juego de la familia», le lanzó, dejando caer las palabras como piedras. «Siempre estuviste fuera de su alcance». Antes de que pudiera reaccionar, un grito agudo cortó el aire, y uno de los guardias se desplomó. Un destello de metal deslumbrante brilló en su mano. La multitud gritó. En un instante, el caos se desató. «¿Qué está?», murmuró Daniela. En medio del lío, las luces parpadearon, y una figura encapuchada apareció, avanzando con aire resuelto hacia su madre. Sin previo aviso, la figura reveló su rostro. Era su hermano, alguien que Daniela creía perdido para siempre, alineado no solo con su madre, sino con Mariano. «Esto es solo el comienzo, hermana», murmuró él, la traición dibujada en sus rasgos. «En este juego, tú solo eres una pieza más». El mundo se detuvo, el horror abrazando a Daniela como una sombra. Su vida, sus decisiones, todo lo que había amado, se desmoronaba ante sus ojos. El caos era un torbellino absoluto, y cada revelación la acercaba más al abismo. Enfrente del escenario de su propia ruina, las implicaciones se cernían sobre ella. Su familia no era lo que creyó. Cada paso la había acercado a un destino aterrador. Así, mientras la verdad se desnudaba ante sus ojos, se formó un nudo en su estómago. Un nuevo ciclo de traiciones se desataba, y ella estaba en el centro del torbellino. Una nueva guerra estallaría, y cada aliado acabaría siendo un rival. La verdad cruda y dolorosa gritando en su mente. ¿Cómo enfrentarás lo que está por venir? Su vida no sería la misma. La pregunta no era solo cómo recuperar lo que había perdido, sino si podría enfrentarse a su propia familia en el camino hacia la verdad. La sala vibraba con un gancho tenso, como si el aire enrarecido fuera a estallar en 1000 fragmentos de ira y sorpresa. Daniela sintió el sudor perlado en su frente. Un manto de calor helado envolvía su pecho. Su madre avanzaba con una gracia fría, sus ojos como dagas, goteando desdén. La multitud contenía la respiración mientras el caos amenaza con desbordarse. La tensión era una cuerda tensada al límite, a punto de romperse. «¡Mamá!», clamó Daniela, el eco de su voz resonando fuertemente en la sala. «¿Qué haces aquí? ¿Sabes algo de esto?». La desesperación se entrelazaba con la confusión, cada palabra chisporroteando de angustia. «Siempre he estado aquí, Daniela». «Siempre», respondió su madre, su tono calculado y feroz. Pero esas palabras no calmaron el torbellino en su interior. Mientras la multitud murmuraba, su madre continuó avanzando, y algo en su mirada luminosamente helada detuvo el tiempo por un instante. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniela. «Esto fue inevitable», dijo su madre, con un giro en sus labios que hacían eco a una risa apagada. «¿Creías que tenías el control?
pero nunca entendiste el verdadero poder que corre en nuestras venas. La revelación comenzó a sentarse sobre ella como una pesada piedra, y cada voz en el vestíbulo se volvió un murmullo distante. Las palabras de Marta retumbaban en su mente. Eres una heredera. ¿Acaso su madre había estado manipulando todo desde las sombras? Pero lo que sucedió a continuación hizo que su corazón se detuviera. Su madre levantó la mano y de su abrigo negro extrajo un pequeño dispositivo, pulsando un botón que iluminó la sala con un veneno inquietante. Y todo este tiempo has sido un peón en mi juego, declaró, los ojos centelleando con una sabiduría antigua y oscura. De repente, las pantallas en las paredes parpadearon y comenzaron a filtrar imágenes de la vida reciente de Daniela. Cada movimiento, cada decisión registrada sin su consentimiento. Cada vez que pensaste que tenías el control, yo te observaba. Todo esto forma parte de mi legado. Su madre continuó con frialdad, mientras las caras de los asistentes se tornaban pálidas. Fue entonces cuando estalló la verdad. Detrás de la fachada de la imponente CEO siempre había estado el intento de su madre con proteger su propio imperio a toda costa. No solo temía que me traicionaras, temía perder lo que he construido, nuestro linaje, en manos de un extraño. El sonido del zumbido resonaba como un latido ominoso. Eso no puede ser. El horror crecía en el corazón de Daniela. Sus aliadas, todas las personas a su alrededor, se miraban en un silencio petrificado. Un murmullo se... Eres solo un peón en el juego de la familia, le lanzó, dejando caer las palabras como piedras. Siempre estuviste fuera de su alcance. Antes de que pudiera reaccionar, un grito agudo cortó el aire, y uno de los guardias se desplomó. Un destello de metal deslumbrante brilló en su mano. La multitud gritó. En un instante, el caos se desató. ¿Qué está? Murmuró Daniela. En medio del lío, las luces parpadearon y una figura encapuchada apareció, avanzando con aire resuelto hacia su madre. Sin previo aviso, la figura reveló su rostro. Era su hermano, alguien que Daniela creía perdido para siempre, alineado no solo con su madre, sino con Mariano. Esto es solo el comienzo, hermana, murmuró él, la traición dibujada en sus rasgos. Eres el traidor, gritó Mariano, su voz vibrante llevada por una ola de furia. Daniela sintió que la realidad se desmoronaba. Todo lo que había creído conocer ahora se hacía añicos ante sus ojos. Su hermano continuó hablando, revelando secretos oscuros que giraban en torno a la familia. Lo que nunca supiste es que nuestra madre no solo quería proteger su imperio, también fue ella quien me entrenó en las sombras para derribarte. Nunca estuviste sola en esta batalla, simplemente eras un peón en su plan maestro, confesó, su voz llena de desprecio. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pudiste?, murmuró, sintiendo el corazón romperse en 1000 pedazos. La multitud observaba, ojos incrédulos y bocas abiertas, como si fueran testigos de una tragedia incomprensible. Y justo cuando la tensión alcanzaba su clímax y pensaba que todo estaba perdido, su madre dio un paso adelante, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y desdén. Siempre fuiste la heredera, Daniela, pero en este juego heredaste un legado de sombras. Y ahora, el verdadero poder está a punto de ser revelado. Todo cambiará esta noche. Las paredes del vestíbulo temblaron con el eco de la verdad, cada secreto a punto de salir a la luz. Daniela comprendió que la batalla por su vida, su familia y su imperio
apenas comenzaba y que su madre, su hermano y Mariano eran adversarios en un mapa complejo donde la traición era el lenguaje más conocido. Con un último grito de desafío, Daniela se enfrentó a la oscuridad inminente. «¡Shh! No, esto no termina aquí. La verdad aún está por revelarse», retumbó su voz, mientras el aire se volvía espeso. El destino de su imperio estaba a punto de cambiar radicalmente, y ella estaba lista para luchar, incluso si el precio fuera su propia familia. La sala vibraba con un gancho tenso, como si el aire enrarecido fuera a estallar en 1000 fragmentos de ira y sorpresa. Daniela sintió el sudor perlado en su frente. Un manto de calor helado envolvía su pecho. Su madre avanzaba con una gracia fría, sus ojos que... La multitud contenía la respiración, mientras el caos amenazaba con desbordarse. La tensión era una cuerda tensada al límite, a punto de romperse. «¡Mamá!», clamó Daniela, el eco de su voz resonando fuertemente en la sala. «¿Qué haces aquí? ¿Sabes algo de esto?». La desesperación se entrelazaba con la confusión, cada palabra chisporroteando de angustia. «Siempre he estado aquí, Daniela, siempre», respondió su madre, su tono calculado y feroz. Pero esas palabras no calmaron el torbellino en su interior. Mientras la multitud murmuraba, su madre continuó avanzando, y algo en su mirada luminosamente helada detuvo el tiempo por un instante. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniela. «Esto fue inevitable», dijo su madre, con un giro en sus labios que hacían eco a una risa apagada. «Creías que tenías el control, pero nunca entendiste el verdadero poder que corre en nuestras venas». La revelación comenzó a sentarse sobre ella como una pesada piedra, y cada voz en el vestíbulo se volvió un murmullo distante. Las palabras de Marta retumbaban en su mente. «Eres una heredera». ¿Acaso su madre había estado manipulando todo desde las sombras? Pero lo que sucedió a continuación hizo que su corazón se detuviera. Su madre levantó la mano y de su abrigo negro extrajo un pequeño dispositivo, pulsando un botón que iluminó la sala con un veneno inquietante. Las pantallas en las paredes parpadearon y comenzaron a filtrar imágenes, capturas de momentos íntimos de Daniela, sus interacciones y sus decisiones más vulnerables, grabadas sin su consentimiento. Cada vez que pensaste que tenías el control, yo te observaba. Todo esto fue entonces cuando estalló la verdad. Detrás de la fachada de la imponente CEO siempre había estado el intento de su madre por proteger su propio imperio a toda costa. No solo temía que me traicionaras, temía perder lo que he construido, nuestro linaje, en manos de un extraño. Un calor asfixiante se extendió por el aire. Daniela sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. En la multitud, un murmullo siniestro creció, voces susurrando entre sí, ojos escudriñando. Fue entonces cuando en medio del caos, un grito desgarrador cortó la atmósfera como un cuchillo. «Eres una impostora», resonó la voz de Laura, su asistente. La sala se congeló al instante. Todos los rostros se volvieron hacia ella, la sorpresa y la expectativa en sus miradas. «Eres la verdadera traidora aquí». Los ojos de Daniela se abrieron de par en par. «¿Laura?», balbuceó, el caos danzando a su alrededor, incapaz de procesar lo que estaba pasando. «Tu madre no es la única que ha tenido secretos. Yo también he estado en la sombra, observándolos», continuó Laura, su voz firme ahora, un aire de desafío sobre ella. «Pero hay algo que debes saber, algo que cambiará todo». Laura dio un paso adelante. Su mirada ardía con una sinceridad apabullante. «La razón por la que estaba cerca de ti es porque soy más que tu asistente.
Soy parte de la familia. Un silencio atónito ocupó la sala entera. El aire se volvió denso. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, preguntó Daniela, sintiendo que el equilibrio de su mundo se tambaleaba. Soy tu hermana, pronunció Laura, cada palabra cortando la bruma que las emociones habían creado. Y esto es mi legado tanto como el tuyo. Todo lo que has hecho ha sido mapeado en un tablero que va más allá de nuestras vidas. Es hora de que enfrentes la verdad de quién eres. Tu madre nunca me mencionó porque ella te usó a ti, nos usó a ambas. El impacto fue como un latigazo en el pecho de Daniela. La sala resonaba con murmullos. Las reacciones eran una mezcla de incredulidad, caos y revelación. Cada amigo, cada aliado, cada enemigo que había tenido, se torcía en la percepción, transformándose en rivales e intereses en un juego oscuro. ¿Qué es lo que realmente estamos enfrentando?, gritó Mariano. Su rostro una mezcla de furia y desconcierto. Pero no era el único impactado. Todos intercambiaban miradas, interrogaban sus hijas, restaban la trama que se había desenvuelto. Cada relación y alianza se desmoronaba en cuestión de segundos, como un castillo de naipes, mientras la revelación seguía propagándose. Algo a lo lejos, un grito gutural, similar al rugido de un trueno, resonó desde el exterior del edificio. La energía acumulada se volvió explosiva. Una explosión ensordecedora sacudió los cimientos de Banco Avance y el aire se llenó de escombros y humo. Era el inicio de un caos inigualable. La sala ahora no solo vibraba de secretos y traiciones, sino que se tambaleaba por la destrucción inminente. La vida de Daniela, cada paso que había dado, cada sacrificio, estaban a punto de transformarse en una batalla no solo personal, sino por la supervivencia misma. Podría luchar contra su familia y a la vez salvar a quienes aún quedaban a su lado. La cuenta atrás había comenzado. La sala vibraba con un gancho tenso, como si el aire enrarecido estuviera a punto de estallar en 1000 fragmentos de ira y sorpresa. Daniela sintió el sudor perlado en su frente. Un manto de calor helado envolvía su pecho. Su madre avanzaba con una gracia fría. La multitud contenía la respiración mientras el caos amenazaba con desbordarse. El rugido de la explosión aún resonaba atrás, el eco de las vidas desmoronándose. Laura, aún en el suelo, miraba a su madre con un temor palpable. Eres la impostora, no solo en este juego, sino en nuestras vidas. La desesperación se aferraba a sus palabras, mientras Daniela sentía cómo el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Cómo había llegado a este punto? Todo aquello que había construido a un hilo de desvanecerse en un instante. Con un retumbar en su pecho, y dejando atrás el pánico, supo que la verdad debía salir a la luz. Pero la tensión creció, la atmósfera se volvió eléctrica. Un nuevo ruido, esta vez diferente, algo profundo y resonante. El sonido venía del fondo de la sala, como un tambor que marcara el compás del fin de un reino. Daniela sintió el aliento detenerse en su garganta. Todos los ojos estaban fijos en la entrada, desde donde emergía una sombra borrosa. «¡Es él!», gritó alguien en la multitud. «¡El enemigo!». La figura encapuchada parecía flotar, su presencia impregnando el aire de anticipación y miedo. La multitud se separó, como si un tsunami se aproximara, dejando un pasillo abierto para el que se acercaba. Daniela, incapaz de apartar la mirada, sintió que un nudo se formaba en su estómago. No podía ser. De repente, como si todo el horror de su vida se recopilara en un único momento, el encapuchado arrojó la capa y reveló su identidad. Bruno,
su padre. Un silencio sepulcral llenó la sala. La revelación era una bomba de tiempo. «Papá, tú estás vivo», murmuró ella, sintiendo el mundo girar. La disbelief se convirtió en confusión. La figura que había creído muerta y enterrada ahora estaba frente a ella, y su mirada era un reflejo de aquellos días que había creído olvidados. «Vine para advertirte, Daniela», dijo Bruno, su voz grave resonando como un trueno. «Todo esto es parte de un plan que se ha estado tramando durante años. Tu madre no solo es una manipuladora, es parte de una organización secreta que intenta apoderarse de cada movimiento financiero en este país. Cada uno de nosotros ha sido un peón en esta maquinación». Daniela se sintió como si un volcán estuviera a punto de erupcionar en su interior. «¿Qué organización? ¿Y tú por qué no me dijiste nada?». La desesperación impregnaba su voz mientras miraba a su madre, que observaba con un odio intenso, y luego a su padre, un hombre que había creído perdido en la oscuridad del tiempo. «Porque creí estaba protegiéndote. La sangre tiene más peso de lo que imaginas. He sido un espectador desde la distancia, investigando, pero mi seguridad dependía de mantenerme oculto. Tu madre es astuta, Daniela. Se mueve como una sombra. Si ella se entera de que estoy aquí, no dudaría en matarme, y a ti. Ella necesita el control». El horror se apoderó de Daniela. Todas sus certezas se desmoronaban. La traición, la verdad oculta, la familia que siempre había tenido. Y de repente, entre la confusión y el miedo, algo en su interior crujió. «Lo que estás diciendo significa que mi vida ha sido un rayo en la tormenta de su locura. Todo lo que creía era un teatro». «Escucha, Daniela», continuó su padre, su rostro ahora lleno de urgencia. «Estamos en medio de una guerra, y no hay vuelta atrás. Tu madre y Mariano no solo quieren el control del Banco Avance, quieren todo. Tu vida es solo un recurso para ellos. Necesitamos unir fuerzas, porque si no lo hacemos, quedaremos atrapados en esta red de engaños». Mientras el caos reinaba a su alrededor, una pregunta resonó en la mente de Daniela. ¿Podía confiar en su padre, en alguien que había estado ausente toda su vida? Sin embargo, mientras pensaba en la familia y las traiciones que la rodeaban, oyó las palabras que nunca imaginó escuchar. «Y hay más». La voz de Bruno se rompió. Sus ojos se llenaron de angustia y miedo. «Ha hecho tratos que comprometen no solo su vida, sino la tuya. Conoce secretos que nunca debieron salir del velo». La atmósfera se tornó tensa. El tiempo parecía detenerse de nuevo. ¿Qué más podía haber escondido su madre? El verdadero juego había comenzado, y estaba cargado de verdades que podría costarle la vida. El reloj de su destino marchaba a toda velocidad, y Daniela sabía que la próxima revelación podría romperla o liberarla. Sin embargo, una advertencia la asaltó en ese momento. El tiempo se estaba acabando y la batalla apenas comenzaba. El tiempo parecía detenido en el vestíbulo del Banco Avance. La explosión había creado un caos indescriptible, pero Daniela, con su padre ahora a su lado, no podía permitirse el miedo. «Debemos actuar», dijo Bruno, su voz grave resonando en medio del desorden. «Ellos vendrán por nosotros». Laura, aún recostada en el suelo, sonrió débilmente. «No podemos dejar que esto termine aquí. La verdad tiene que salir a la luz», afirmó, intentando levantarse, pero cediendo al dolor. Daniela sintió un fuerte impulso de protegerla, de llenar ese espacio con su palpitante determinación.
Tienen que saber quiénes son realmente sus enemigos, clamó Daniela, alzando la voz por encima del bullicio. Que no vamos a ser sus peones más. Este es nuestro momento de reclamar el poder y la verdad. Los rostros a su alrededor fueron poblando de una nueva esperanza. Quizás todavía había una oportunidad. Bruno se acercó, sus ojos fijos en su hija. He aquí lo que haremos. Nos enfrentamos a tu madre y a Mariano, pero no con violencia, con la verdad. Debemos exponer sus mentiras ante todos aquí. Daniela asintió. Todo lo que había sufrido sería en vano si no lo hacían juntos. Juntos se pusieron en marcha hacia su madre. La CEO estaba en shock, observando el caos que había desatado. Sin embargo, había en sus ojos una chispa de desafío. ¿Crees que puedes detenerme, Daniela? Este imperio está construido sobre sombras y tú eres una chica que se ha dejado llevar por las emociones. Soy más que eso, respondió Daniela, su voz firme. He construido esto sobre mis sueños y sacrificios, y sé que la verdad eventualmente sale a flote, incluso si intentas enterrarla. Los murmullos entre los asistentes empezaron a crecer, como si la energía empezara a tomar forma y avanzara hacia otras voces. Con un movimiento determinado, Laura, aunque débil, se arrastró hacia la pantalla. ¿Ves esto?, dijo, mostrando un documento desgastado. Este es el vínculo que demuestra la manipulación y los tratos turbios que tu hija ha llevado a cabo con la ayuda de Mariano. No puedes huir de tus acciones. La multitud empezó a reaccionar. La verdad siempre gana, gritó alguien. La tensión se volvió palpable, un rugido creciente resonando en las paredes. Bruno se volvió hacia Mariano. Es tu última oportunidad. Cuando la verdad sale a la luz, no habrá vuelta atrás. Sabes que has perdido, dijo con un aire de autoridad que resonó entre los presentes. Mariano, incómodo, se dio cuenta de que su reino de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Pero su madre no se quedó atrás. Con furia, se lanzó hacia adelante y tras un momento de confusión, fue atrapada. Todo el peso de su poder caía, y así el verdor de la traición se convertía en polvo. Tu madre no es quien dice ser. Toda esta intriga es un juego. Su ambición eclipsa a cualquier lazo familiar, añadió Laura, fortaleciendo su discurso. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y la mirada de Daniela se llenó de determinación. Se acabó, madre. Este juego ha terminado. La verdad sobre la familia y este banco será revelada. La multitud, unida en un grito de libertad, comenzó a gritar, ¡la verdad! ¡La verdad! Mientras esa energía colectiva estallaba, los aliados comenzaban a aparecer. Aquellos que habían estado en la sombra decidieron luchar juntos y exponer la conspiración que había violado su hogar. A medida que las luces iluminaban las caras en el vestíbulo, cada mirada era un pacto, un nuevo inicio. Aunque Daniela sabía que la batalla por la verdad apenas comenzaba, en ese momento las sombras se volvían aliadas en su lucha. El aire, una mezcla de esperanza y desafío, resonó con la decisión de elegir su propio camino. Y así, en medio del tumulto, Daniela sintió que, por primera vez, realmente estaba en control. Se puso de pie, frente a todos, con su familia, su identidad y su futuro en juego. Hoy tomaremos nuestras vidas de vuelta, no más secretos. En ese instante, todo cambió. Las luces se apagaron y un eco de aplausos resonó en el aire. Pero mientras el caos se disipaba,
un antiguo documento resbaló del saco de la madre de Daniela, cayendo al suelo. Un nombre que nunca había escuchado se destacó en negritas. Carmen de la Vega. Epólogo. La verdad siempre tiene un precio, y Daniela no estaba lista para lo que vendría. Si te ha gustado esta historia, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Aplasta ese botón de like, alimenta el algoritmo y haz que este canal brille. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es. Hazlo.